Escucha En el Radar, episodio 11, temporada 2, con el ministro de Desarrollo Económico Freddy Serrato, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy vamos a tener el gusto de dialogar con el abogado Freddy Serrato, que lo recordarán, fue presidente del Colegio de Abogados y en el gobierno pues ya ha pasado por 2 instituciones y vamos a hablar un poquito de todo esto. Abogado Serrato, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en el Radar. Es un placer, hemos asistido con mucho entusiasmo. Es un espacio sumamente escuchado por el pueblo hondureño y como personas y figuras públicas, pues hay que dialogar también de frente al pueblo hondureño. Antes de que entremos en detalle en todo, lo recordamos en el Colegio de Abogados, entre lo más reciente. ¿Es mejor estar en el Colegio de Abogados que estar en la administración pública? ¿Dónde se siente más cómodo? El Colegio de Abogados es un cargo ad honorem. Y es una participación más bien ciudadana como profesional dirigir un gremio, que sí es un proceso electoral, pero ahí uno lo hace por voluntad, con el ánimo de servir y no encarna las mismas responsabilidades que tiene ser un servidor público, donde es prácticamente un asalariado y donde todo mundo considera que puede opinar a favor o en contra de las actuaciones de uno. Y además es todo un pueblo de 10 millones de habitantes con la cantidad de dificultades en el sector económico que se vive en el país, es mucho más complicado. Claro que es más cómodo solo estar en el Colegio de Abogados, es un gremio, es un grupo reducido y además se goza del cariño de todos los profesionales colegas. Usted es un hombre de entera confianza de don Manuel Zelaya Rosales. Le pregunto porque fue ministro de Economía en el gobierno 2006-2009, ¿no? Nacimos en una vinculación política y luego hacia una amistad, una relación. Hicimos una gestión, me parece, con el presidente Zelaya bastante positiva. Luego vino el golpe de Estado y ahí nos solidarizamos mucho más en función de las enormes dificultades y vicisitudes que pasamos, con una postura bastante agresiva del régimen de turno contra los que fuimos funcionarios y con el presidente Zelaya. Fuimos objeto de una serie de persecuciones, sinceramente. Y entonces eso, lejos de alejarnos, más bien nos solidarizó más, nos acercamos. Y luego, pues, yo tuve la posibilidad de competir para el Colegio de Abogados, que fue algo muy significativo. Siendo militante del Libre, yo gané las elecciones después de 14 años que el Frente Patria y Justicia, vinculado con el Partido Nacional, lo venía dirigiendo. Entonces en el 2020 gané y estuve hasta el 2022. Luego cuando ganó las elecciones el Partido Libre, el presidente Zelaya, la presidenta Castro, me manifestaron si tenía disposición a integrar su equipo de trabajo. En ese momento les manifesté que no. Yo tenía la visión de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y al final pues me propusieron para que les ayudase en el Infoc, una institución que había sido muy señalada por actos irregulares en el pasado. Permítame interrumpirlo ahí, ya vamos a llegar, quiero que lleguemos al Info, porque es un paso bien interesante y muy valiente lo que usted tuvo que enfrentar. Antes de esto, fue funcionario, ya lo dijo, los unió a aquella lucha. ¿Dejar el Partido Liberal o usted nunca fue liberal o se sentía liberal? ¿Cuál es la diferencia entre liberal y libre para usted? Nosotros nacimos a la vida política siendo liberales, con una lucha enorme de mi padre como campesino. Yo soy de Jacaliapa, del Paraíso, donde el Partido Nacional tenía hegemonía. Entonces ser de los pocos liberales junto con mi papá era un sacrificio enorme, pero eso nos hacía sentir con mucho más fervor. Las ideas liberales siempre fueron progresistas. Nosotros nos formamos bajo esas ideas. Yo empecé a militar muy joven en el Partido Liberal y sí recibí formación ideológica en aquel entonces. Había capacitación y ocupé un montón de posiciones dentro del Partido Liberal, ser presidente de la juventud del partido, ser convencional, siendo bien jovencito por mi pueblo, que los convencionales éramos los que elegíamos el candidato a la presidencia. Antes no habían elecciones primarias, sino que los convencionales los elegían. Fui secretario general del Consejo Departamental de Francisco Morazán.
estuve en el Central Ejecutivo con el doctor Jorge Roberto Maradiaga, fui diputado suplente al Parlamento Centroamericano, también estando muy joven. Entonces tenía toda una militancia y una lucha, y precisamente con el presidente Zelaya nos conocimos y nos encontramos en la lucha del Partido Liberal, y el gobierno del Poder Ciudadano fue un gobierno del Partido Liberal. Pero luego vino el desenlace del golpe de Estado, y el golpe de Estado no fue solo contra el presidente Zelaya. Realmente hubo una actitud bastante agresiva contra todo el equipo que le acompañamos en aquel entonces, y sobre todo aquellos que teníamos una vinculación de bastante lealtad y cercanía pues en la toma de decisiones con él. Y ameritaba, no se arrepiente de haber dejado algún sentimiento por el Partido Liberal, o siente que la institución como tal no se recuperó, quedó marcada por todo esto. Mire, yo tengo las amistades en el Partido Liberal, conozco su militancia, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de acompañar al presidente Zelaya, aunque originalmente consideramos que cuando se estaba en la etapa que no se había formado Libre, considerábamos que doña Xiomara podía ser la candidata por uno de los movimientos internos del Partido Liberal, que era el 28 de junio, que era gente en resistencia, pero que todos éramos militantes liberales, y que al día de hoy sigue siendo la facción más fuerte del Partido Libre. Sin embargo, se tomó la decisión de crear un nuevo partido político y lo acompañamos. Después, en el devenir de todo este tiempo, pues es evidente que el Partido Liberal con sus líderes no ha tomado las mejores decisiones, desde respaldar una postura de golpe de Estado y luego siendo prácticamente comparsa acompañando decisiones bastante arbitrarias, irregulares, inconstitucionales, y al final todo cubierto bajo un manto de corrupción, de impunidad y todo con el Partido Nacional. Entonces eso no le permite en todo este tiempo recuperarse al Partido Liberal, y sinceramente no creo que se vaya a recuperar nunca más. Ahora, en el poder todos negocian con todos, y lo estamos viendo, lo vimos en el pasado, lo vimos en el presente. Se ven obligados a hablar. Los partidos son los mismos, los mayoritarios, y vuelven a negociar, y casi las mismas personas en el fondo, ¿no? Sí, porque en las alianzas y en la unidad está la fuerza, y además la política y los procesos electorales son de matemáticas. Donde suman más, ese es el que gana. Entonces lo que andan buscando todos, aunque sea un componente pequeño, pero que se vincule en una alianza, un grupo, pues lógicamente le va a sumar. Lo que no tienen algunos es la capacidad para liderar y encabezar. A eso me refiero. De que podrán seguir existiendo, porque tienen una estructura de más de 100 años, y lógicamente hay cuestiones fosilizadas que allí se van a mantener, y otras que viene una nueva generación generada del fósil, pero definitivamente no tienen la capacidad para conmover a una nación con un planteamiento, a un pueblo, borrar todo lo mal que se ha hecho y creer que un pueblo va a confiar nuevamente para darles la posibilidad. Allí es donde yo encuentro la enorme fortaleza del Libre en este momento. Quiera si o no, es el partido que está mejor consolidado y con posibilidades de continuar en el poder. O sea, que ese movimiento pequeño que ustedes miraban en aquel momento, que podía participar en interna, terminó superando todo el partido. Se hicieron partido y superaron a ese Partido Liberal. Definitivamente, porque la gran mayoría del Partido Liberal originalmente pasó a ser militante del Libre. Y hoy día usted no mira que gente del Libre esté regresando al Partido Liberal. Al contrario, hay gente del Partido Liberal que participó en el proceso apoyando a la presidenta Castro y que ahora se quedan en el Partido Liberal. Inclusive hay alcaldes que, siendo liberales en este momento, están manifestando su disposición de pasar al Libre. El Partido Liberal está totalmente debilitado, y el Partido Nacional, por las situaciones del tipo de administración que tuvo en el pasado, sus líderes y su principal referente con lo que se ha dado últimamente en esta situación del enjuiciamiento, lógicamente que eso no le da perspectivas positivas. ¿No cree que en el futuro, entre menciones, cosas que se tendrán que saber en el futuro, nada se sabe en el momento, todo comienza con rumores y hay cosas se desvanecen, otras se pueden fortalecer? ¿Hay temores ahí en el Partido Libre? No, porque yo solo puedo hablar de mi Claro, no, temores. Le pregunto en general. Sí, sí. Yo no tengo ningún temor en lo absoluto. De eso me precio.
Nunca en mi vida le he tomado un centavo a un particular, ni tampoco al Estado. Eso ha sido la fortaleza nuestra en nuestra participación, no solo en política, sino en nuestra vida particular. Pero todo el que ha sido servidor público, aún aquel que no ha sido servidor público y si ha cometido un acto ilícito, se ha equivocado y le llega a la justicia, pues tendrá que responder, sea quien sea. Ahora, me decía usted que su aspiración era ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Siempre fue, desde el momento que usted estudió para ser abogado, se miraba en la Corte Suprema de Justicia y las circunstancias lo han llevado por otra ruta. Mire, las circunstancias, el hombre es él y las circunstancias de momento. Primero, yo vengo de una extracción campesina, donde mi padre y mi madre, que en paz descansen, no fueron a la escuela. Y donde yo soy el menor de 4 hermanos, mis hermanos no tuvieron la posibilidad de estudiar. Y yo tomé una decisión muy joven de venirme a la ciudad, contra todo, sin consentimiento de nadie, arriesgarme porque yo lo que quería era estudiar. Y lo logré, y lo he dicho varias veces. El primer oficio en el que trabajé fue de ayudante de albañil. No me gustaba. Luego anduve de cobrador de buses de la ruta urbana, no me gustaba. Luego... ¿Aquí en la capital? Sí, aquí en la capital. Y vivía allí en la zona de los profesores. ¿Y se acuerda qué ruta iba? Claro, trabajaba en la ruta que se llamaba Santa Fe de Reparto. Sí. Y recuerda los tiempos, ¿no? Alguien que lo recuerda de reparto, usted gritaba. No me gustaba gritar, por eso me aparté, porque no me gustaba gritar, y luego el motorista arrancaba y me dejaba botado y yo no salía corriendo detrás del carro para subirme. O sea, yo tenía una mentalidad bien afincada y clara, y le decía al motorista, usted pite que yo me voy a venir a subir, pero no voy a salir corriendo que me puedo caer. Entonces yo tenía esa postura así, y él se iba y me quedaba ahí, y yo me iba al otro lado donde tenía que regresar horas después, y el hombre venía furioso. Entonces me ponía en mal con la dueña del busito, me acuerdo, que eran Volkswagen primero, después unos Isuzu, usted se ha de acordar. Y yo no, entonces dije, esta cuestión no es para mí. Ya no me gustaba gritar, ni correr detrás del carro. Me parece que los animalitos salen corriendo, los chuchos, porque creen que es un animal el que se mueve y creen que ellos lo asustan y que son poderosos. No, el razonamiento me llevaba a que eso no era lo adecuado. Entonces yo le decía a la gente normalmente, se va, venga, Luego trabajé el oficio que le decía, de albañil. Me gustaba el esfuerzo, pero dije yo, con esto no tengo futuro. De estar madrugando aquí, el individuo allí exigiendo por qué lado le entregaba el bloque, el ladrillo. Vamos a buscar otra opción. Y aprendí el oficio de zapatero, de alistador. Ese me gustó. Y con ese hice todos mis años finales de secundaria y me gradué de perito mercantil. Entonces, ese sí era un trabajo que lo consideraba, que me generaba bastante beneficio. Ganaba un promedio en aquel entonces de 12 lempiras. Bueno, era un dineral. Se miró usted, parafraseando aquella película, el 1000 usos. Tuvo que hacer de todo para llegar a donde está. Definitivamente hay un esfuerzo, pero fíjese que lo importante, y que es una cuestión que hay que transmitir, es alejarse de los vicios. Porque en cualquier cuestión que usted trabaje, en cualquier ambiente, si realmente se aleja de los vicios, el dinero le va a ajustar y usted se va a cuidar. Y lo otro que me gustó fue el deporte. Yo fui un gran futbolista. ¿De verdad? Sí, jugué en segunda división y no jugué fútbol profesional porque me interesaba más el estudio. Y luego que me casé bastante joven, me casé a los 20 ¿Y qué jugaba? ¿Qué yo soy de Jacaliapa. Sí. Yo jugué en el Atlético Defensor, jugué en el Fluminense, jugué con Alicolo, todos vinculados allá a mi pueblo, en segunda división. Y jugaba de volante, luego de central. O sea, tenía una buena estatura de 1,82 y una buena condición física. ¿Y era buen jugador o era su condición física la que le ayudaba? Yo creo que para jugar fútbol se necesitan dos cuestiones. Debe tener una buena condición física acompañada de inteligencia emocional. Porque el fútbol es de dinámica física, de aerodinámica, hasta poder controlar un movimiento del cuerpo. Pero hay que tener una visión y hay que tener una inteligencia, hay que tener rapidez mental. Los grandes jugadores es porque se anticipan al pensamiento, inclusive que los demás. Sí. Porque al fin y al cabo el movimiento del cuerpo se lo manda la mente. Entonces dicen que jugaba muy bien.
Y entonces en ese tiempo recuerdo que iba a jugar, por ejemplo, con la gente de lo que era la tipografía nacional, ¿verdad? Y que allí lo dirigía Popo Godoy, que dirigía el Motagua. Yo he sido seguidor del Motagua y los acompañaba a jugar. O sea, fui a entrenamientos con Lince Laya, con Mariano Godoy, con todos ellos. Y decidí no jugar fútbol profesional porque lo que quería era estudiar. Y creo que hice bien. Hice bien porque es lo que nos ha permitido... Tenía bien claro el panorama, porque estando en el ambiente del fútbol, que deporte, qué raro decir, no me quedo acá, y ya teniendo una ventana por donde colarse a un equipo de Liga Nacional, ¿no? Sí, pero no. Yo siempre... yo me vine del pueblo para estudiar, para formarme académicamente. Y mantuve esa posición y esa línea. Y me gradué, le decía, originalmente de perito mercantil estudiando en la noche en el Gustavo Adolfo Alvarado, que por eso muy agradecido yo con la profesión de la zapatería que permitió lograr ese propósito. Bueno, que bien, más sabe de todo, nada lo hace sentirse mal, de todo conoce un poco. Si un zapato lo puede arreglar, se le queda, usted lo bota o lo repara, conociendo el oficio. Si la capacidad económica nos permite comprar, mejor lo compramos. Pero sí hubo momentos en que tuve que repararlo. Que reparar lo que usaba. A mí no me da pena contar cuestiones. Recuerdo un día que me puse a jugar una potra, como decimos nosotros, y solo tenía el par de tenis con los que estaba jugando. Y se paró alguien con fuerza en la parte de atrás del talón y se me levantó todo el tenis y se quedó la plantilla hasta la mitad. Entonces fui a agarrar una lesna y conseguí el hilo. Entonces le hice una triangulación y le hice un diseño para poder repararlo. E hice lo mismo con el otro para que se mirara uniforme y que más bien se mirara psicodélico. Entonces se miraba algo diferente y se miraba bien. Pero solo yo sabía que era porque solo tenía exactamente esa cuestión. Entonces uno en la vida, lo que le va forjando el carácter, fíjese que son las dificultades. Por eso dicen que el que no sabe lo que cuestan las cosas no le presta importancia. Entonces uno valora y atesora lo que tiene y se acostumbra a vivir de una manera positiva, que no vive para soñar qué es lo que tiene, qué es lo que quiere tener, sino valorando qué es lo que tiene. Y eso le sirve a uno en la familia, con los amigos, con el trabajo. Fíjese que al escuchar su historia, esa faceta que no conocíamos, de cobrador, de albañil, de zapatero, hoy sí le creo, por decirlo así, hoy sí, cuando ese montón de ideas que tenía usted en el Infop, porque obviamente conoció el oficio, no es aquel burócrata que llega, no conoce, pero usted sí conoció, entonces tenía una idea, porque usted hablaba hasta de nuevas carreras. Sí. Ese es un sueño frustrado, porque se topó con cosas que creo que no se la imaginó en el Infop, ¿no? Sí, mire, el Infop es una institución maravillosa, es algo extraordinario y tiene un buen presupuesto, 1.300 millones al año. ¿Cuál es el problema? Y fue la situación que yo visualicé antes de llegar al Infop, porque quiero decirle que yo no pedí ir al Infop, sino que la señora presidenta anunció públicamente que yo iba a hacer y no había consultado con su servidor. Y después pasó enero, febrero, en marzo, entonces yo decidí, porque dije yo, hay que ayudarle, y también el presidente Zelaya me dijo, hay cualquier cantidad de aspirantes, pero el IFOC ha sido un nido de corrupción. Entonces ayudándome. Entonces lo tomé y conocía cuáles eran los estados financieros. Y modestia aparte, pero yo soy un buen administrador de mucha austeridad y sé cómo manejar los recursos, los presupuestos. Entonces inmediatamente miré que el grave problema del Infop es que el 87% de los recursos están orientados al personal y gastos administrativos, debido a que el sindicato ha venido escalando con anuencia de los distintos directores para ponerse de acuerdo y darles incremento. Allí en el Infop cualquier persona que usted nos imagina tiene un sueldo de 70, 80, 90, 100 mil lempiras, 120 mil lempiras. Esto es una cuestión increíble, o sea, desbordada, porque inclusive yo mismo, cuando me ofrecieron el sueldo de director, yo les dije, deme el sueldo mínimo que establece la base, no el que yo quiero ganar, sino lo mínimo.
y vamos a empezar un proceso de revisión de austeridad. Resulta que en el Infoc el empleado tiene su salario normal, hay 13avo, 14avo, pero en el mes de marzo se le da otro salario y en el mes de septiembre se le da otro salario. Cotiza Injupen, no pagan impuestos porque están bajo la carrera también de que son de educación y que pertenecen a alguno de los colegios profesionales. Luego tienen un seguro médico hospitalario, tienen seguro contra accidentes, tienen también seguro para dentista, tienen para la vista, tienen seguro, tienen también beca para que estudien los hijos, tienen también para que se le dé el vestuario. Entonces, cuando usted mide toda la composición de los beneficios que tienen, son pocas las organizaciones sindicales que han logrado, como expresan ellos, conquistas. Lo que pasa es que a mi juicio hay un momento donde ya no son conquistas, sino que realmente son situaciones inusuales que se salen del contexto normal de la generalidad del pueblo hondureño, porque a eso debió habérsele puesto un límite y que tuviesen un techo y después de eso no pudiesen pasar. Pero resulta que allí todos los años hay que incrementarles en función del índice de inflación. Entonces el año antepasado recibieron 9.8. Este año, como el índice fue 5.19, entonces eso recibieron. Entonces eso no se detiene. Todos los años hay que estarle dando ese ajuste, porque así lo tiene establecido el contrato colectivo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Entonces mi tema, y por lo que me armaron a mí las tomas y todo cuando llegué, es porque les dije, yo les voy a dar lo que establece la ley, no lo que me están pidiendo. Y al final de todo lo que hicieron, les di lo que establece la ley. Yo soy una persona de conocimiento jurídico. Conozco la administración pública, ya he sido ministro en el pasado. Entonces, no soy una persona improvisada en cuanto a eso. Entonces, establecimos con claridad que la prioridad era realmente sacar mano de obra calificada para este país. Que la prioridad era aperturar la mayor cantidad de espacios para que los muchachos se matriculasen. Y con un enorme amor, se lo digo de mi parte, porque ver que después yo fui albañil, que trabajé de zapatero, de esto y lo otro, y ver que los muchachos que llegan al Infoc son los que bajan de esos barrios que tienen enormes dificultades, inmediatamente establecí mecanismos de darles becas para darles facilidades para que pudiesen tener transporte, establecer una serie de mecanismos en línea para los que no podían venir y luego sobre todo reaperturar de nuevo el Infoc, porque no me explico cómo gastaban 1.300 millones estando en la pandemia cerrado al 100% del Infoc. 100%. Mire, yo visité las regionales y realmente me sorprendió ver que los candados habían agarrado oxidación porque no los habían abierto en 2 años, que todas las cosas en mal estado. Y usted se pregunta, ¿y cómo ejecutaron ese presupuesto estos años teniendo cerrado? Entonces yo lo aperturé en un 90% porque otras instalaciones las dejaron destruir. Y aún así ahorré 288 millones. Y luego viene y, ¿cómo se llama? La empresa privada en un acto de confianza mejoró las aportaciones porque mejoré los esquemas de recaudación. Ya no para andar cobrando con un talonario, sino para que pagasen en línea en las instituciones bancarias y adquirí como unos 200 millones más. En suma, yo dejé en el Banco Central de dineros propios del Infoc 500 millones. 500 millones. Entonces, ¿cómo es posible que yo administro el Infoc un tiempo, menos de un año, dejo más de 500 millones de beneficios y en el pasado nunca les ajustó el dinero? Ahora, más bien hubo los grandes robos, que una de las cuestiones que acusan precisamente al señor Chávez es de los actos irregulares que hizo el Infoc cuando él estuvo ahí. Ahora, pero quedó una impresión. Usted llegó, señaló lo que nadie había señalado, puso al descubierto esos jugosos salarios que no sé si se justificaban o no, pero al final salió usted. O sea, la situación sigue o no sigue, porque en la actualidad siguen los pleitos, vemos ahí. Es que lo que se dio ahí es muy importante señalarle lo siguiente. Cuando yo le dije que yo lo que quería era ser magistrado, era lo que yo aspiraba. Entonces, mire qué cosa, que el Infoc fue la causa de que a mí me sacaran del camino. Porque cuando yo acepto ir al Infoc, lo acepto en el mes de marzo. Y a mí me toca entregar la presidencia del Colegio de Abogados en el mes de abril. Cuando se hace todo el proceso en el Infoc, ya la presidenta Castro está clara y todo, de que yo me iba a retirar, porque
ya había analizado mi situación y reunía todos los requisitos sin ningún problema para ser postulado al Congreso. Y se lo debo confiar. Ya se había hablado de que yo tenía un respaldo para eso. Entonces viene la Junta Nominadora y por un sectarismo político de un grupito, y ahora lo puedo decir, el representante que puso el presidente de la Corte Suprema, que venía conmigo con diferencias desde que le gané el colegio de abogados y que él no me lo quería entregar a través de un amparo. Luego habían nombrado a la señora en Derechos Humanos el Congreso Nacional de manera irregular porque ella no era abogada, y yo desde el colegio señalé que ella no era abogada. Le estoy hablando de las personas que después votaron para sacarme porque la coyuntura los llevó a que ellos eran las personas que tenían que jugarse, decidir mi suerte. Luego tenía usted el claustro de profesores de la universidad, o sea, acababa de venir del proceso del colegio y lo acabamos de derrotar. Entonces era gente que tenía un problema de crispación por la contienda que habíamos llevado. Todo se originó en el colegio. Y al final el COET con don Olvan Valladares, que no lo conozco, pero al final me di cuenta que se reunieron y dijeron, no, es que él tiene su carácter, que esto y que lo otro. No era una cuestión de simpatía. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron, es ilegal que él busque la corte porque a él lo nombraron en el colegio, en el Infoc, faltándole un mes para entregar el colegio de abogados. Significa que violó la ley porque tenía 2 cargos públicos al mismo tiempo. Por favor, si el colegio de abogados no es del gobierno, ni tampoco me pagaban un salario, ni tenía ningún horario, es una cuestión a honores y es una cuestión gremial. Entonces eso no tiene ningún sentido. Hicieron, votemos, dijeron, y votaron ellos 4 en contra mía, y votaron 3 a favor mío, y me sacaron en un segundo de la jugada, y me sacaron del listado de la nominación al Congreso. Mire, aquí se hacen arbitrariedades, pero terribles. Yo inmediatamente presenté un recurso, no lo resolvieron, se hicieron los locos, desapareció la Junta Nominadora y me dejaron silbando en la loma en un acto totalmente irregular. Entonces yo presenté mi renuncia del IFOP, porque yo realmente no era mi interés formar parte del gobierno, les soy honesto. Entonces se me hizo la propuesta ese día y me dijeron, mire, vamos a iniciar el tratado de libre comercio con China, usted ya estuvo aquí, ayuden, estaba el espacio ahí. Permítame, vamos a ir a ese otro puesto. Pero concluyamos en algo, así en pocas palabras. ¿La situación del Infop no ha cambiado o cambió? Todo lo que usted, eso de que ese enorme presupuesto de 1.300 millones y donde el 87% se va en esos pagos de salario, ¿eso no ha cambiado? Mire, logramos establecer un gran equipo de trabajo, gente comprometida. Hicimos un POA, establecimos todos los mecanismos para las licitaciones ya elaboradas y todo. Con una inversión grande conseguí 99 millones adicionales solo para equipamiento. Compré una flota de 19 vehículos. Mandamos a hacer nuevas construcciones. Todo eso se le entregó a las nuevas autoridades. Yo realmente le voy a decir algo que no lo había dicho antes. Realmente las huelgas del Infop, del sindicato, eran ilegales y las tomas ilegales. Y yo estaba en capacidad de poder sancionarlos y estaba en capacidad también de ir ante el Ministerio Público a acusarlos de usurpación, porque es una figura que está establecida en el Código Penal, y podía destruir a ese sindicato sin ningún problema. Entonces, en la parte política, siendo libre un partido socialista que mantiene una vinculación con las organizaciones sindicales, a mí realmente se me pidió de que buscara siempre mecanismos de arreglo. Entonces yo llegué al convencimiento de que así no íbamos a avanzar, porque si siempre había que tolerarles lo que hacían en que fuese irregular, realmente yo no podía estar ahí. Entonces tomé la opción de aportarme, porque la huelga, las tomas de una instalación hoy día son absolutamente ilegales. El Código Penal establece que nadie se puede tomar una acera, un parque, un puente, no digamos una instalación de esta, no digamos un centro educativo, porque ahora constituye usurpación. El delito
aunque no sea con el ánimo de apropiarse y de quedarse con la Mucha propiedad. gente ha cuestionado el papel que juegan esos colectivos que se llegaron a tomar hasta centros de salud donde se afecta directamente a la población. Entonces yo tomé la decisión, digo, yo soy un profesional del derecho. La ley no se negocia, la ley se cumple. Entonces yo no puedo estar aquí si realmente no me van a permitir que ejecute exactamente como es la ley. Entonces me retiré. Esa fue la razón por la que me retiré. Sí. Por la intransigencia y la actitud que había. Sigue siendo un sindicato poderoso hoy en día. Y que luego cuando no es en sí mismo el sindicato el poderoso, es que se juntan después la CGT, la CTH, la CUP y todo para acuerparlo. Entonces estos van a hablar con quien tienen que hablar, al más último poder, ¿va?, de la nación, para ver de qué manera se protege. Entonces, lo digo así abiertamente. Yo soy una persona que si la ley establece que los puedo sancionar, pero no me permiten que lo haga y que los ponga en orden, yo le digo, aquí quédense con esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahí hay nuevas autoridades. Yo sigo siendo miembro de la Junta Directiva del Infop, porque está integrado por la CGT, la CTH, está el COED, y están también 4 ministros. Sin embargo, últimamente he optado por no ir, mando a un viceministro para que no digan que yo interfiero con las acciones que deben de tomar, que son distintas a las que yo tomaba, y donde he visto que lo que se ha venido ejecutando es exactamente lo que nosotros ya habíamos dejado organizado. Sí. Más allá de eso, pues habrá que ver hacia adelante qué hacen, pero ya no es mi responsabilidad. Pero sí el tiempo que estuvimos, y ahora más bien el mismo sindicato expresa y añora de que tenía más por venir el Infop con las ideas y los planteamientos que nosotros establecimos. Bien, luego pasa y donde está actualmente, es ser ministro de Desarrollo Económico, con muchos retos grandes para el país, pero mucha gente lo comenzó a conocer porque con eso de que no sabía cuánto valía la libra de pollo, ¿cómo se sintió? Que todavía le siguen pensando, le siguen haciendo burla o qué pasó? Mire, yo tengo un carácter tan afincado y tengo los pies sobre la tierra que a mí realmente hasta yo mismo me puedo hacer bullying cuando tengo el ánimo. Esas cuestiones no me molestan. Pedí disculpas, pero le voy a decir una cuestión y lo debo de decir aquí. Totalmente malintencionado su colega periodista. O sea, uno va de buena fe, yo aquí lo acompaño a usted y estoy dialogando y no me anima el hacerle daño. Estamos hablando de un tema y acababa de llegar yo a la institución y de repente me dice, ¿cuánto vale la libra de pollo? Y fíjese que había leído yo el listado, porque en protección al consumidor sacan los listados todos los viernes y ahí viene todo el detalle. Y en el momento yo, o sea, me agarró así de sorpresa, le digo, 7, 8. Entonces me dice, entonces los menudos. Entonces le digo yo, los menudos, porque valían 17 y 18, me acordaba algo así, pero en sí no me acordaba. Entonces me dice, no, pero el pollo, la libra, pues, vale más de 20. Estaba a 27 lempiras en ese momento. Entonces no me acuerdo, pero le digo, en acto seguido le digo, pero mire, mejor voy a pedir ahorita el listado y le voy a... Entonces recortó todo con otro muchacho allí que trabaja con él y lo digo así, Dago, no sé cuál es. O sea, hay una actitud de hacerle daño a la gente, hay una actitud de estar en contra del gobierno, hay una actitud de afectar al funcionario y me hicieron un bullying como jamás. Pero usted sabe que en publicidad, negativa o positiva, si usted no es ladrón, entonces se va a convertir en positiva. Porque yo les dije, si le hice un daño a alguien, le digo, me lo reportan y se lo voy a resarcir. Pero si es un error, simplemente de una expresión, pues eso lo corregimos y no pasó nada. ¿Y usted lo agarraron así, en curva? Sí, no estábamos hablando del tema, sino que él me preguntó, pero después lo acomodaron y sacaron exactamente solo la partecita de la respuesta, no la explicación lógica que yo le di. Pero usted sintió el compromiso de responder, o sea, o en el momento de decir, la verdad no estoy al tanto del precio. Y le voy a contar algo. No lo hice, fíjese que en el momentito que le dan sí, realmente es porque creí que ese era el precio en el momento. Y luego reaccioné y dije, no. Donde le dije a cuestión fue de los menudos o algo así, porque valía 7 y 8, valían 17 y 18. Y luego le dije a él así, realmente no recuerdo, sé que vale más de 20 lempiras, pero ya le voy a conseguir. Entonces en el contexto todo normal, pero después lo sacaron. ¿Cuánto vale la libra? Pues 7 o 8, los menudos. Y solo eso sacaron y empezaron. Entonces luego lo hicieron porque ellos mismos lo armaron, la cuestión.
el mismo entrevistador lo armó y me hizo toda una cuestión. Y yo le voy a decir al final, ¿y qué daño le hicimos a la economía del país? Inclusive hay gente diciendo, hay que despedirlo de inmediato. O sea, el no conocer el precio del pollo en ese momento daba pie para pensar, ¿y qué va a saber más de cosas más grandes? ¿Siente usted que se quiso vender esa idea en algún momento o que la gente así lo tomó? No, yo creo que fue un acto de maldad del periodista. Así de claro, se lo digo. Eso pasa desapercibido si él no lo expresa. Pero como él lo sacó y lo pusieron en TikTok y todo, fue porque él lo sobredimensionó. No, nosotros sabemos muchas cosas. Y le voy a decir una cuestión. Que me encantaría que valiese 7 lempiras la libra de pollo. Porque aquí en Honduras, para que usted maneje un control de precios, no se trata de que el gobierno imponga los precios. Eso es contrario al libre mercado y a la libre empresa. La verdadera regulación de precios se da en función de que haya suficiente oferta, que haya suficiente producción y que lógicamente el consumidor tenga la oportunidad de opcionar entre los diferentes precios y escoger el que más le convenga. Entonces yo manejo totalmente estos conceptos y podemos hablar de muchos temas económicos. El hecho de, como dicen, no tener la mente en el momentito exacto. Porque sí, si no hubiera estado desprevisto, hubiese tomado una postura evasiva y simplemente le hubiese dicho, fíjate que no manejo los precios. Y no pasaba absolutamente nada. Sí. Pero el momento que lo dije, creí realmente en ese lapso de que le estaba diciendo un precio correcto. No dimensionó el precio de una red social en el futuro. Jamás se le cruzó por la mente lo que podía suceder con eso. No. Está como ahorita, le hago otro comentario. Y la misma gente mencionó ayer algo particular. Dije, ¿cómo es posible? Dice que el ministro haya dicho que el camarón precocido es un camarón muerto. Lógicamente, ¿cómo va a estar vivo un camarón precocido? Pero mire cómo es sacar del contexto las cosas. Nosotros ahorita hemos estado enfrentados con México por la situación del cierre de las aduanas de frontera. Entonces, bajo 2 conceptos. En Los Mochis, Sinaloa, la Organización de Productores de Camarón presentaron una demanda para prohibir que el juez prohibiera la entrada de camarón proveniente de Ecuador y de Centroamérica, porque según ellos se triangula, y además que ese camarón posiblemente tenga enfermedades que pueden dañarle las fincas a ellos en México. Entonces yo enfáticamente, porque yo cuando hablo no hablo exclusivamente para usted o para los todólogos, hablo para el pueblo de manera sencilla para que entiendan. Y les digo, miren, el hecho de que Honduras vaya a enfermar con sus camarones las fincas mexicanas no es posible, porque nosotros no vendemos camarón vivo, no vendemos camarón en larva para que la cultiven. Nosotros lo que vendemos es camarón precocido que está muerto, y vendemos también camarón congelado que también está muerto. O sea, el contexto es quererle explicar a la gente con claridad y que no quede ninguna duda. No es porque yo no tenga una comprensión elemental de ese tipo de cosas. Entonces se vive en la maldad de buscar cada pequeña cosa para ver de qué manera con eso se daña la imagen del gobierno. Y yo le voy a decir una cuestión. Aquí los nacionalistas han hecho una campaña de decir, esos ministros son inútiles. Y yo se la desbarato de una. No es cierto que sea inútil. Pero aquí no somos ladrones. En cambio hay un saneamiento enorme. Mire, a mí jamás, eso sí lo digo, puede buscarme cualquier cosa y no va a encontrar algo donde digan que su servidor le ha tomado un centavo a un particular ni al Estado. Bueno, interesante el diálogo, vamos a conocer más en otras dimensiones porque va a estar muy interesantísimo. Solo quiero concluir en algo que vamos a ampliar, insisto, en otras entrevistas. ¿Cuál es su mayor reto estando al frente de desarrollo económico? ¿Es la negociación con China? ¿Cuál es el proyecto más grande que tiene usted en mente? Mire, nosotros tenemos ya establecidas metas en cada secretaría. El reto número 1 lo constituye la incorporación de más inversionistas, de más empresas en el país para generar más empleo. Luego, dentro de eso tiene otro componente usted, que es finalizar a tiempo el Tratado de Libre Comercio con China, porque lleva implícito cooperación
y lleva también inversión. Luego tiene un reto que para mí es muy especial, que lo he incorporado, que es la formulación del proyecto de la creación del Instituto de Protección al Consumidor, que lleve en sí misma la modernización de la ley y que efectivamente funcione al margen de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que en el futuro un ministro no vive en la mañana incentivando al empresario, al productor, para que invierta y lógicamente incentivándolo porque va a tener utilidades, y en la tarde reuniéndose con él para decirle que no le puede subir el precio a esto, no le puede subir el precio al otro. Luego tenemos toda la administración de los tratados. Tenemos 13 tratados que están vigentes y tenemos que terminar los tratados, por ejemplo, el que tenemos con Corea del Sur, que en este momento estamos estableciendo el reglamento para la exportación de camarón que está en Senasa y que nos va a abrir un espacio enorme. Entonces esos son retos. Tenemos también todo el avance de lo que es la integración profunda con los países de Centroamérica, que cada vez se va perfeccionando más los mecanismos de intercambio comercial. Y tenemos identificados junto con el Consejo Nacional de Inversiones los rubros especiales en los cuales nosotros como país patrocinamos la inversión, que tiene que ver con, hay energía, tiene que ver con infraestructura, y tiene que ver con la agroindustria, tiene que ver con turismo. O sea, son fundamentales esas áreas porque tenemos grandes espacios. Entonces, los retos fundamentales es mejorar la inversión en el país para generar más empleo. Y así, brevemente, es atractivo. Todos los gobiernos hablan de inversionistas, más inversión, pero todos sabemos la imagen que ha tenido Honduras. Honduras se ha visto mal, lo último, el juicio de un expresidente preso por narcotráfico, sí. Un país corrupto. Así ha sido visto Honduras de hace muchos años. ¿Verdaderamente hay muchos turistas aún así que quieren llegar al país? Sí, fíjate que Honduras, por ejemplo, en el área de turismo, en este gobierno, es el área que más ha crecido. O sea, Honduras es un país bellísimo, que tiene condiciones extraordinarias. Solo ahí en Copán se baja 1,5 millones de turistas todos los años que vienen en los cruceros. Luego tenemos una ubicación estratégica muy especial, tenemos carreteras que nos conectan, tenemos suficientes aeropuertos y tenemos atractivos turísticos grandes. En esa área hay bastante desarrollo y hay bastante interés en invertir. Lo que sucede es que casi siempre las inversiones de expansión, por ejemplo, hay una empresa que me dice, quiero invertir 1,000 millones aquí en Roatán y lo que quiero es hacer un complejo hotelero. Pero ahí es donde viene todo un análisis con Serna del impacto del medio ambiente. Cómo se manejan todos los residuos, los desechos sólidos, también las aguas negras y todo en una isla. Entonces, esas cuestiones son las que más traban los procesos porque este gobierno también está comprometido en salvaguardar lo que es el medio ambiente, donde hay una gran empeño y una gran dedicación. Por otro lado, para mí lo más difícil que he encontrado en este gobierno es justamente que se ha creado todo un ambiente de una postura negativa que ha venido del mismo sector empresarial y que surgió a raíz de cuando el director de la SAR empezó a mencionar con una nueva ley de justicia tributaria. Mire, eso abrió una posición encontrada donde el mismo sector empresarial ha izado banderas negras, ha venido manifestando que Honduras no tiene un buen ambiente, que no hay seguridad, que Honduras no genera empleo, que los indicadores esto y lo otro. Y yo al final les digo, su servidor no se confronta con la empresa privada, pero el que genera empleos en un país es la empresa privada, no es el gobierno. Si es el gobierno que genera empleos, es burocracia. Quien debe de invertir es el empresario. ¿Qué hemos creado en este gobierno? Mayor acercamiento y más espacios para mercados donde ellos puedan exportar, donde puedan producir. Honduras todavía tiene deficiencia en tener una seguridad alimentaria y poder exportar excedentes. Quiere decir que hay un espacio, que hay suficiente espacio para que puedan invertir y que se puedan desarrollar. Hablan del problema de las divisas. El Banco Central es transparente, saca todos los recursos en dólar para someterlos a la subasta. Lo que pasa es que es diferente que alguien quiera comprar
simplemente para depositarlos en el exterior y no necesariamente para poder hacer inversiones. Entonces nos ha tocado un ambiente y un momento donde la oposición contra Libre, por decir que es un partido de izquierda, que es un partido socialista, ha tenido un rechazo bastante grande de los sectores conservadores que se oponen a los cambios. Ministro Cerrato, le agradezco mucho que nos haya acompañado y conocer un poquito de su historia dentro de los gobiernos, su vida y lo que está haciendo actualmente. Espero que volvamos a dialogar. Muchas gracias. Como no, estamos a la orden. Mucho gusto. Es el ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, que nos acompañó en este episodio del podcast en el Radar de Radio América. Muchas gracias a todos por su atención y los invito para un nuevo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.